Buenas noches, bienvenidos a otra edición de La Letra Colorada, un programa orientado para interpretar todas las realidades que están sucediendo en el mundo y en el país y que permitan trazar estrategias para adaptarse a ese nuevo orden mundial o desorden mundial y nacional que es tan dinámico y tan impredecible. Hoy vamos a conversar con Juan Carlos Jácome, un experto, un consultor en el área económica y financiera, un estudioso de la historia económica y financiera, no solo del Ecuador, sino de los flujos internacionales. Y vamos a conversar con él sobre lo que está sucediendo en el mundo de hoy, especialmente con lo que está sucediendo en el Golfo Pérsico, en el Medio Oriente. Después de esta pausa, entramos a conversar con Juan Carlos. Operativos, crimen, delincuencia, realidades, investigación. Semana a semana todas las noticias que se suscitan en nuestro país y la cruda realidad que vive nuestro entorno en nuestro programa Crónica Ecuador. Todos los domingos a las 20 horas por la señal de Vito TVO. Buenas noches, Juan Carlos. Gracias por participar en el programa. Ya estuvimos hablando hace algún tiempo sobre los problemas económicos del país, etcétera, pero hoy vamos a conversar realmente del mundo, del nuevo. La gente habla del nuevo orden mundial, yo lo llamo el nuevo desorden mundial, porque nos toma a todos por imprevisto cada día. Y hoy hay un tema puntual que es la guerra Irán, Israel, Estados Unidos y el contexto del Medio Oriente y de todo lo que está sucediendo. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu visión de esta crisis? Primero, gracias otra vez más por invitarme a tu espacio, Juan José, y un saludo a todos quienes nos siguen a través de los canales. Bueno, realmente sí, me reía porque en realidad es así. Es un desorden mundial todo lo que pasa, cada semana es algo distinto. Y creo que de alguna forma es un poco la estrategia que quizás los Estados Unidos ha deseado implementar en el mundo para quizás sobre la base de los desequilibrios, ¿sí? Buscar siempre la mejor posición para Estados Unidos. Yo creo que un poco esa es la lógica, es decir, si nadie se queda quieto, nadie sabe por dónde va a ir. Entonces, un poco ese para mí es el norte que él sigue en su estrategia política a nivel global. Y sí, sabemos que Irán era un objetivo, digamos que anunciado a Estados Unidos de algún tiempo para atrás. Llegó un ataque previo, junto con Israel también. Y hoy, digamos que vemos algo distinto. Creo que Irán cambió un poco el escenario. ¿Sí? Inicialmente pudo haber sido algo Estados Unidos e Israel contra Irán, pero Irán, digamos que sacó su perdigón y empezó a regar los perdigones en toda la zona, lo cual hace que todos tomen ya una posición y eso convierte a un conflicto que pudo haber sido como bilateral en multilateral en esa zona, ¿no? Y digamos que dice que uno no se mete en pelea de vecinos, pero en realidad ese vecino no es cualquier vecino. La zona geográfica donde vemos todos estos elementos marcan, digamos que, la ruta de la economía en el corto y el mediano plazo. Y eso creo que lo hemos empezado a notar en estos días por diferentes indicadores que uno va percibiendo y seguramente va a alterar el orden empresarial no solo en el Ecuador, sino en todo el mundo, porque al final es un mercado el que tenemos allá. Es un mercado digamos que de abastecimiento importante de materias primas no menores para la industria que hoy tenemos en el mundo, ¿sí? Es un paso importante de naves que traen y llevan mercadería. Entonces, son diferentes matices que se van, digamos que, impactando por esta convulsión que ocurre en ese espacio geográfico. Parafraseando a Gabriel García Márquez,
parecería que el ataque a Irán es la crónica de un ataque anunciado, porque tenemos un régimen teocrático que por algo más de o cerca de 40 años le viene diciendo a Israel: te vamos a desaparecer, tú no debes existir. Viene calificando a Estados Unidos de Norteamérica como los satanes del mundo. Y paralelamente viene desarrollando una industria nuclear, un armamentismo nuclear que bajo la justificación de que era pacífico, va avanzando y va avanzando hasta que llega a una situación a donde era ya declarado que el enriquecimiento que tenía del uranio iba a terminar en una bomba atómica. Entonces, esta era una guerra que tenía que esperarse que iba a suceder. Lo que sorprende es cómo, si esto se estaba dando, se ha tomado tanto tiempo, cómo la industria petrolera del Golfo Pérsico siguió siendo dependiente del estrecho de Hormuz, por donde pasa un porcentaje enorme del petróleo del mundo. ¿Cómo no se buscaron rutas alternativas que permitan canalizar todo ese petróleo de los países del Golfo Pérsico? Sí, es una buena pregunta. De hecho, en estos días ampliaba el mapa y analizaba justamente el estrecho y me preguntaba por dónde más hubiera salido ese petróleo en una planificación mucho más, digamos que estratégica, ¿no? Uh-huh. Pero yo a veces pienso que esas economías tienen otro razonamiento y quizás son conscientes de que cualquier conflicto, que es altamente probable en esas zonas para ellos, puede llevar quizás a un colapso global de provisión de esta materia prima, pero para ellos los pone siempre en una mala posición. ¿Sí? Es decir, al final, si uno ve de una perspectiva, digamos que individualista, para ellos es irrelevante lo que le pasa al resto del mundo mientras ellos metan el barril de petróleo a $120 cada barril. Entonces, porque al final va a salir. El petróleo está ahí. Costará más y ellos ganarán más. Entonces, digamos que en esa ecuación económica probablemente pese mucho más el individualismo que el colectivismo viendo una economía que pudiera afectarse. ¿Sí? Quizás por ahí pasa la lógica de pensamiento. Estamos un poco lucubrando porque aquí ya va más allá de un frío número, sino ya va de cálculos económicos, de posiciones políticas dentro del globo, para poder negociar siempre con los grandes líderes, ¿no? Entonces, todas esas variables hay que entenderlas. Y mientras más pequeño el estrecho, ¿sí? Más el riesgo de que eso ocurra, por tanto, a un momento le juega el número como pasa ahorita y ganan un valor mucho mayor por cada barril que producen, ¿no? Ahora, pienso que por ahí va un poco el hilo, ¿no? Hay dos elementos, ¿no? Uno es el impacto inmediato de lo que está sucediendo y otro es el impacto inmediato, cuánto tiempo va a durar. Porque esa es la parte crítica en cuánto tiempo va a durar para que el daño económico sea mayor y sea más difícil de recuperarse. Escuchaba ayer un análisis en la que algunos expertos en la cadena Deutsche Welle hablaban de que esto no va a derivar en una tercera guerra mundial. Se va a quedar como algo regional, pero tiene que ser resuelto y puede tomar 2 meses, 3 meses, y eso significa que termina el poderío militar de Irán y se impone un nuevo orden en la zona del Medio Oriente. Y entonces se restituyen los flujos de la energía del petróleo que simplemente están ahí, ¿no? Como tú bien lo anotas sí. Ahora. Entonces, sí. en esa línea, ya siendo un empresario ecuatoriano que tienes negocios en esos mercados, por ejemplo, en el tema del banano, son un poco más de 500,000 de cajas semanales que se embarcan hacia el Medio Oriente y el Golfo Pérsico. Igual, con camarón es un volumen importante, pero hay productos como el banano que son perecibles y hay productos que están en el agua. Y tendría entonces que el emprendedor, el empresario, tener una estrategia que permita asimilar el golpe. A ver, yo creo que en entornos de guerra, igual la gente sigue comiendo, ¿no? Lo que empieza a redibujarse en el mapa son las cadenas logísticas internas, donde antes el buque llegaba poco más y al muelle del país, destino final del producto, ahora quizás llega a una frontera terrestre y el tránsito es mucho mayor y capaz es más costoso. Para mí eso debe estarse en este momento redibujando, como pasó en su momento en Europa, creo que por una razón no de guerra,
de hecho, no, parcialmente, cuando empezó el tema Ucrania-Rusia, Claro, ya no llegaban como llegaban las mercancías adecuadamente a Rusia y se buscaron siempre mecanismos internos para poder llegar. Recuerdo yo que en Holanda y en Bélgica había una suerte de hubs logísticos que llevaban eso vía terrestre hacia los espacios donde se consumían. Obviamente alguien gana un margen más, alguien pierde un margen, el producto igual llega, pero si hay un tiempo de latencia hasta que eso se reorganice. Creo que por el tiempo que ha ocurrido todos estos eventos allí en el Medio Oriente, todavía no se da ese nuevo estructura logística interna para poder decir, ¿sabes qué? Desembarquen acá en el puerto, yo qué sé, en Chipre, y que de aquí yo los mando vía terrestre a donde iban antes, ¿no? O anda un poco por el otro lado y desembarcan más o menos por la India, aparte un ejemplo, y de ahí lo tiras para el mercado final. Eso va a ocurrir en un corto plazo si esto se alarga, ¿sí? Particularmente yo creo que esto no va a ser tan largo, tampoco tan corto como lo que pasó el año pasado, pero sí para mí durará 4 semanas, capaz 5 semanas, porque el objetivo es militar, es disminuir la amenaza nuclear y política que representa obviamente Irán. Más o menos una intervención tipo Venezuela, solo que acá era político 100%, ¿sí? Y estratégico por el tema del petróleo, pero acá es nuclear, es una amenaza un poco más fuerte, ¿no? Entonces, creo yo que eso requiere un mayor detalle en cómo destruir los puntos nucleares y militares de Irán, y luego de eso asumo yo que Irán de retirada, luego de establecer nuevamente quizás un orden político en la zona, ¿no? Entonces yo creo que eso va a ser quizás un poco más largo, es decir, de lo que uno esperara, capaz 5 o 6 semanas, pero yo no estimo más allá de eso, espero no equivocarme, porque creo que es como que vamos a lo que vamos y salimos, porque no hay un interés más allá de bajar la amenaza nuclear que representa Irán para Estados Unidos y sus aliados, por decirlo de una manera, ¿no? Creo yo que se puede complicar el tema si alguna línea roja que tengan con China o con Rusia se pasa. Yo no creo que Estados Unidos juegue de manera, digamos que no calculada. Entonces, para mí un poco va la reflexión en esa línea, ¿no? Entonces, eso lleva a que el empresario ecuatoriano, el empresario que está en esos mercados, y no solamente el ecuatoriano, el que esté, el mundo, tiene que hacer una reprogramación con varios enfoques sobre una reprogramación financiera, económica, etcétera, digamos, de los próximos 3 meses. Sí, ahora, de seguro vamos al estado actual. Banano es perecible. Muy seguramente habrán pérdidas ya a incurrir en las naves que salieron y que definitivamente no van a llegar con el producto al destino como hubiera sido y si es que llega. Entonces ahí hay una pérdida que tendrá que ser asumida quizás por los exportadores, y eso al final implica que ese exportador se sienta con los productores a renegociar esa pérdida, porque siempre la van a trasladar a alguien, ¿sí? Y eso implicará que los precios van a ser un poco menores en la siguiente compra. O sea, eso para mí es una lógica y de negociación. El exportador propio, que de alguna forma hizo el booking y mandó los productos allá, la pérdida la van a licuar internamente con sus estados internos, y evidentemente eso va a crear un desbalance en su movimiento del negocio, y tendrán que ver cómo con los bancos renegocian, cómo tienen algún plazo de pago con proveedores. O sea, la estructura financiera se va a alterar definitivamente en todos los empresarios que tienen negocios de exportación, principalmente con esos sectores. ¿Por qué razón? Porque o se afectan directamente, ¿sí? Porque es un perecible, como lo estamos conversando, o porque la demanda va a disminuir, ¿sí? Evidentemente, un entorno de guerra, por racionalidad, implica ser menos arriesgado, a ser más conservador en su gasto, y por tanto el consumo va a disminuir. Y eso puede afectar también a los otros productos que Ecuador exporta. Entonces, el impacto financiero va a llegar. Y lo importante es, primero, saberlo cuantificar. Segundo, saberlo negociar, porque ese impacto hay que distribuirlo entre algunas partes, obviamente entre la propia empresa y entre los que comparten el negocio, que es la parte financiera, los proveedores, ver cómo se logra un equilibrio, ¿sí? Para que, digamos, que esta pérdida pueda ser distribuida.
ese para mí es el impacto y sobre todo la acción que debe mirar el empresario, ¿no? El ponerse nervioso, el ofuscarse, creo que no es una sugerencia siempre adecuada como acción, más bien cuantificar. El cuantificar nos lleva a saber cuál es el valor que tengo que ver, cómo lo distribuyo, y una vez distribuido, ver cómo me proyecto, ¿no? Claro. Ya empezar a hacer contactos nuevamente de cómo meto el producto, capaz habrá una pérdida de margen, pero recalco, hay que buscar cómo no quedarse quieto, porque al final de cuentas no es que ha parado de vivir ese espacio geográfico, sigue viviendo, sigue consumiendo, probablemente paguen más en menos cantidades, hay que aprovechar también ese momento, ¿no? Claro. Ahora, aparte del hecho traumático de la guerra y del problema económico y financiero, esto es un hito más en lo que se podría denominar la política diplomática trumpista, ¿no es verdad? Porque que es absolutamente inesperada y que de alguna manera es inesperada porque no cumple con las formalidades del orden internacional que se venían sosteniendo después de la Segunda Guerra, pero que sí va en la línea de lo que Trump anunciaba que iba a hacer, la forma de actuar de Trump. O sea, por ejemplo, la guerra arancelaria, este tipo de decisiones abruptas, con justificaciones que son absolutamente coherentes con su política y su forma de pensar. Eso significaría que en el mapa de la planificación futura de tu negocio hay que considerar el impacto que esta política del nuevo desorden mundial pueda tener en tu actividad en los distintos mercados donde puedas estar. Sí, sí, definitivamente. O sea, ahí, a ver, seguir el paso al Trump creo que es complicado, porque sabemos lo que está en su mente, porque él, digamos que él casi siempre lo anuncia, pero no tenemos claros los tiempos y tampoco las formas. Pero yo creo que en el trayecto que ya hemos recorrido, sí se puede medir cómo se perturba la economía cada vez que él anuncia algo y cada vez que él acciona algo. Es decir, ya hay datos como para poder comprender cuál es el espectro en el cual se mueve la acción que él hace no anunciada. ¿Ok? Entonces, ¿y eso al final qué es? Es una métrica de riesgo. Entonces, esa métrica de riesgo la debemos incorporar nosotros a nivel empresarial, porque eso me va a permitir decir, ok, si todo sigue en armonía, este es el valor al que yo apunto, pero hay este rango de posibles escenarios. Y yo al menos siempre, cuando he trabajado con empresas y con grupos de trabajo, les digo, a mí no me hablen de lo más probable de ocurrir o el mejor escenario. Pensemos siempre en el peor de los escenarios, porque en esos escenarios yo ya tengo un mapa de contingencia que me va a cubrir. Si no pasa nada, no pasa nada, pero si pasa algo, yo estoy cubierto. Entonces, a ver, sí, esa es la lógica que siempre debe ocurrir en todo negocio, hoy más que antes, porque está el mundo volátil. Y esa volatilidad hoy se la puede medir, como te lo mencionaba, de alguna manera, y esa volatilidad hay que incorporarla en ese umbral en el cual yo puedo predecir un movimiento de mi negocio. A lo que voy era impredecible cuándo iba a pasar lo que pasó en el Golfo, pero eso iba a pasar tarde o temprano. Sí. Entonces, medir el impacto de lo que hoy estamos viendo también era medible. Entonces, ese umbral ya era predecible 2 meses atrás. ¿Sí? Entonces, quien no lo hizo, capaz, y eso es un tema que se llama en economía, habit formation, que es que el hábito ya es difícil transformar. Entonces la gente está acostumbrada y todavía no se acostumbra a vivir el mundo, digamos que de la época de Clinton, de la época de Bush, de la época de Obama, donde todo era polite. Sí. Y hoy ya no es ese escenario. Hoy Trump, justamente, su estrategia es la otra, es patear la mesa y sobre esa pateada de mesa a todo el mundo cogerlo sorprendido. Ahora, eso también a su vez genera el efecto acción-reacción, porque Trump actúa de esta manera, pero los otros bloques económicos reaccionan a defenderse. La Unión Europea, China, fundamentalmente. En el caso de la Unión Europea, por ejemplo, ha actuado rápidamente, por ejemplo, en un tratado de libre comercio con la India.
A su vez, la India reacciona a las amenazas de Trump por comprarle el petróleo a Rusia. Y eso abre un potencial mercado para la Unión Europea y para la India mucho mayor, que por ejemplo en el caso de Ecuador significa competencia en la Unión Europea, que es un mercado importantísimo, por decir dos productos, banano y camarón, que produce la India. Todo esto son los temas que tienen que ser estudiados de cómo en este vaso comunicante que es el mundo se presentan las reacciones. O el Tratado de Libre Comercio con Mercosur. Ahora, si me preguntas, yo creo que son equilibrios temporales. Ya. Porque independientemente de ese, digamos que vaso comunicante que se construye por supervivencia entre Europa y la India y Europa, por lo que tú mencionas, India, Estados Unidos, Europa, Estados Unidos tienen mayor peso. Entonces, si el día de mañana Estados Unidos dice eso no me gusta, es seguro va a manotear la mesa y va a cambiar ese equilibrio en favor de Estados Unidos. Entonces, yo lo llamo equilibrios temporales estratégicos, que sí son interesantes, son amenazas, pero creo que Estados Unidos, mientras esa amenaza, digamos que le sea irrelevante en materia comercial, podrá continuar hasta que le complique comercialmente. Yo creo que al final, qué sé yo, acabando esta tarea, le pondrá atención a ese espacio, porque obviamente lo que él busca es siempre mantener espacios divididos, ¿sí? Porque en la división él puede, como Estados Unidos, sacar más provecho. Sí, trata un poco de ir más en ese espacio. Luego de la Segunda Guerra Mundial, hasta antes de este segundo periodo de Trump, lo que había ocurrido en el mundo era una suerte de consolidación de bloques y negociar colectivamente entre bloques. Y de hecho es lo que pregonaba el mundo globalizado. Pero Trump rompe ese esquema y él ya no quiere un esquema globalizado porque obviamente para su criterio Estados Unidos ha perdido en esa escala y hoy él busca revertirlo. Entonces, esa unión en sus ojos críticos muy probablemente no le sea conveniente, ¿sí? Y en un momento dado va a buscar cómo cerrarla. Entonces lo que voy es, podrán darse, digamos que, uniones comerciales, pero al final de cuentas la mesa sigue siendo una mesa de cristal sobre un tráiler en un camino pedregoso. Difícil. O sea, una copa en esa mesa difícilmente tendrá el agua calma. Así es. Ahora, vamos a trasladarnos a otro entorno geopolítico económico. El problema que estamos teniendo entre Ecuador y Colombia. De una dimensión mucho menor, por supuesto, absolutamente regional, pero que sí tiene un impacto en un sector de la economía ecuatoriana y colombiana, y me parece que particularmente en la pequeña y mediana industria. ¿Cómo ves esa situación? Sí, a ver, yo creo que siempre ha habido problemas políticos con Colombia. ¿Sí? No es algo que hoy solamente ocurre. Pasó con Rafael Correa, seguramente pasó en periodos anteriores, y creo que siempre acaban siendo resueltos, ¿sí? De forma amistosa. La duración, Angostura tomó más allá de un mes, pues. Sí. Entonces eso tomó algún tiempo el caso de Angostura. Y yo acá veo algo parecido, si bien no tiene la misma, digamos que, visibilidad, porque es un problema realmente a nivel político muy por debajo, que nosotros no lo podemos realmente visibilizar qué realmente ocurre, podemos intuirlo, pero mientras eso no se resuelva, mientras las partes no decidan coincidir, va a haber la guerra comercial, ¿sí? Entonces yo creo que va a haber afectados, yo no creo que sea deseable para el comercio, sobre todo ecuatoriano, porque creo que, a ver, por la dimensión de Colombia y Ecuador, probablemente para Colombia lo que pasa con Ecuador sea un problema, pero para Ecuador, dada la dimensión, es un problema un poco mayor comparativamente hablando. ¿Qué puedo decir? Tocará ajustar precios, porque al final si lo que me provee Colombia es una materia prima que al final marca mi precio final, ajustar precios. Buscar nuevos proveedores si existen, temporalmente realocar digamos que esa provisión, pero sí, es lamentable, pero aquí, tanto como en el Medio Oriente, el componente principal es un tema político que obviamente no tiene una solución hasta que las partes no se pongan de acuerdo. Creo yo que va a tomar algo más de lo que yo hubiese previsto. Pensé que la reunión en Estados Unidos del presidente Petro iba a tomar un cauce mejor para este problema. No ha ocurrido así. Así que
pienso yo que este conflicto debemos asumirlo como una salvaguardia, ¿sí? O sea, asumir un momento de salvaguardia, recordar, desempolvar esos libritos que teníamos de quizás unos 8 años atrás, un poquito más, reconstruir como empresarios qué hicimos en esos momentos, ¿sí? Porque ya el camino fue recorrido, no es un tema nuevo, ya ha ocurrido y creo que simplemente hay que, dentro del mapa, ver qué es la mejor opción. Es un poco mi reflexión, porque al final en lo político podemos opinar mucho, Sí. pero mientras no se sienten finalmente y esté la foto que sea en la mano, vamos a seguir con este tema comercial. Lo que tenemos que aprender es adaptarnos y cómo se pasa el bache Sí. hasta que se recupere Sí, el tema. y de hecho te digo, hay historia. Entonces, Claro. la salvaguardia es un caso, si bien no era político, fue sobre tasa, Así es. que es lo que estamos viendo de alguna forma ahorita, Así y hay que acomodar un poco nuestra acción a lo que hicimos en ese entonces. Ahora, Juan Carlos, en este mundo, Bauman habla del estado líquido ahora, pues, ¿no? Que todo. Pero yo le añadiría que ahora se ha convertido en un estado remolino, en una situación de torbellino constante y una serie de remolinos en ese estado líquido. Como emprendedor, como empresario, este es un programa que está orientado al emprendedor, al empresario, al profesional. ¿Cómo adaptar tus estrategias corporativas, tus planes financieros de venta a una situación que tiene tanto elemento de inestabilidad? Sí, a ver, yo creo que es lo que hablamos un poco anteriormente. De alguna forma, el chip lo hemos acostumbrado a un mundo estable, y es porque es lo que hemos vivido en las últimas décadas. No hablo 1, 2. En los últimos 50 años, un poquito más, hemos vivido estabilidad. De alguna forma, sí, ha habido perturbación, pero hemos vivido estabilidad. Y nos hemos acostumbrado a pensar que el mundo es estable. No tenemos referencia de un mundo inestable, ¿sí? De hecho, sería interesante, una idea un poco, digamos que solo figurativa, traer a alguien, algún ciudadano que haya vivido entre el 1890 y el 1945 y nos explique qué tan estable era su mundo en Europa. Claro. No obstante, en esa época hubo grandes empresas que surgieron y siguen vivas hasta el momento. Es decir, la estabilidad es un privilegio que tuvimos en algún tiempo, hoy no está, y al final de cuentas, lo que hay que técnicamente sugiriéndole al empresario, al emprendedor, es incorporar la variable de volatilidad en nuestros análisis. ¿Sí? Ok, esta es la demanda que tendría, este es el mercado que consume, este es el precio. Ok, tomo como referencia, ¿cuál fue el precio más bajo que hubo? Este. ¿Cuál fue el costo material más alto que ha habido? Este. Ok, entonces tengo que moverme en este umbral y siempre pensar en mi sugerencia. No es porque soy pesimista, sino es porque, claro. de hecho, soy súper optimista, pero cuando todo va bien, no hay que preocuparnos. Claro. El punto es cuando las cosas no empiezan a ir bien. Tener clarísimo esa línea base y trabajar sobre esa línea base, ¿sí? Esa es la mejor sugerencia que yo les doy a todos. Trabajen, como dicen los gringos, sobre el worst case scenario, ¿sí? Porque ahí es cuando yo me voy a complicar. Y cuando nadie lo piensa y eso ocurre, es cuando se va el castillo de arena con la marea. Se fue y no regresó. Entonces, mi sugerencia puntual es esa. No apunten al valor promedio, al valor más común, al valor más frecuente. Plantéense siempre el peor escenario y trabajen siempre en función de eso. Juan Carlos, muchas gracias por el aporte, gracias por la orientación a la audiencia. Como siempre, muy claro, muy concreto y muy oportuno en tu análisis, que a su vez contempla las historias de la economía y de las finanzas de nuestro país. Gracias por haber participado en el programa nuevamente y ya tendremos, con tanto desorden, oportunidades de volver a conversar. Para mí es un gusto compartir contigo, José, y sobre todo con tu distinguida audiencia. Muchas gracias, Juan Carlos. Luego de un breve pausa, vamos a una conclusión. Operativos, crimen, delincuencia, realidades, investigación. Semana a semana todas las noticias que se suscitan en nuestro país y la cruda realidad que vive nuestro entorno en nuestro programa Crónica Ecuador.
los domingos a las 20 horas por la señal de Vito TVO. Hemos conversado con Juan Carlos Jácome en una intervención de Juan Carlos verdaderamente clara, muy orientadora, muy precisa. Estas son situaciones, el caso del Golfo Pérsico y de la guerra en Irán, e inclusive el caso con Colombia, de los problemas que tenemos hoy. Son problemas que van a pasar, son problemas a los cuales hay que prepararse y hay que formar escenarios nuevos para el sector empresarial del mundo, porque ya el mundo pasó de una etapa de estabilidad a una etapa de inestabilidad, a un nuevo desorden mundial motivado por lo que estamos viendo que sucede, inclusive con cosas que son previsibles. El bombardeo de Irán ya se anticipó en el anterior bombardeo. Tenía que darse, un país que viene amenazando a Israel y a Estados Unidos durante décadas. Entonces, en los planes de trabajo, como bien sugiere Juan Carlos, hay que evaluar el peor escenario, no porque sea pesimista, sino porque te permite de ahí derivar cómo funcionar en momentos de crisis, en momentos de dificultad, como los que estamos viviendo hoy, con el problema con Colombia, como con el problema del Golfo Pérsico. Buenas noches, gracias por haber escuchado el programa. Síganos por nuestras redes sociales, síganos por los canales de Vito TVO y por YouTube. Y hasta la próxima Letra Colorada.